El Fondo Monetario Internacional ha celebrado su asamblea de primavera con los aranceles como plato principal del menú. El Fondo Monetario ha certificado un frenazo en la economía del planeta por la agresiva política comercial de Donald Trump. Un recorte en el crecimiento económico que afecta a casi todo el mundo, especialmente a Estados Unidos, a México, China, a la Unión Europea. España se salva, por ahora, de los recortes, como destaca el Gobierno, que ha aprobado un incremento del gasto en defensa de 10.470 millones de euros más para llegar al 2% del PIB que exige la Alianza Atlántica, aunque con grandes dudas por parte de la OTAN. Un aumento del gasto militar que ha generado una fuerte división en el Gobierno de coalición que se ha disparado en el pie con el contrato de las balas israelíes para Interior. La mirada económica. Con Ignacio Rodríguez Burgos. Una mirada inquisitiva, reflexiva y divulgativa a la realidad económica del momento. Los aranceles de Donald Trump están dejando un surco de pérdidas en la economía mundial y en los mercados. Por mucho que haya decretado una tregua de 90 días en las tarifas recíprocas, el daño ya está hecho, señala la mayoría de los expertos. El propio Fondo Monetario Internacional recorta las previsiones de la economía del planeta al 2,8% y rebaja incluso en 9 décimas para este año el avance del PIB estadounidense, como señala el economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Los Estados Unidos están en riesgo de recesión, añade Pierre Oliver Gurinchas, el economista jefe del FMI. Pero quien peores cartas tiene es México, que entraría en recesión, algo rechazado por su presidenta, Claudia Sheinbaum. No coincidimos, no es que no coincida la presidenta, sino que nosotros tenemos modelos económicos que tiene la propia Secretaría de Hacienda, que no coinciden en este planteamiento. En la guerra comercial con China, Estados Unidos llega a plantear por boca de su secretario del Tesoro, Scott Bessent, que Pekín cambie de modelo económico. El actual modelo económico de China se basa en exportar para salir de sus problemas económicos. Es un modelo insostenible que no solo perjudica a China, sino a todo el mundo. China tiene que cambiar. China se siente fuerte, no cede terreno, ni cambia de postura a pesar de las presiones norteamericanas. Pide respeto. Para colmo, Donald Trump se lanza a improperios contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Organiza un nuevo lío. Le llama Don Tardón por no bajar los tipos de interés. Pero ante la reacción negativa del mercado, con fuertes, intensas caídas en Wall Street, ante la posibilidad del despido de Powell, pues Donald Trump debía de nuevo plegar velas. No tengo intención de despedir a Powell. Me gustaría verle un poco más activo en cuanto a su idea de bajar los tipos de interés. Este es un momento perfecto para bajar los tipos de interés. Si no lo hace, ¿es el fin? No lo es. Pero sería un buen momento, lo sería. Podría haber ocurrido antes. Pero no tengo intención de despedirlo. En cuanto a España, el Fondo Monetario dejaba sus previsiones de crecimiento en el 2,5%, sin cambios. El único país grande que no sufre un recorte en sus estimaciones económicas, aunque ese sí, la tasa de paro no hay quien la baje. Se queda en el 11%. Pero los efectos de la guerra comercial están ahí, a la vuelta de la esquina, como advierte Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorro, o como apuntan diversos organismos y empresas como los fabricantes de automóviles que ven cómo la producción se resiente en el primer trimestre, o los viajes de españoles a Estados Unidos, que caen un 15%. Una visión más profunda. Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Hola, ¿qué tal? Bueno, ustedes calculan que la economía española sufrirá un recorte de su crecimiento económico por culpa de la incertidumbre, un recorte en el PIB, esta incertidumbre generada por la política comercial de Donald Trump. ¿Qué sectores, según ustedes, van a ser los más castigados, los más dañados por esta política arancelaria? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que estamos hablando de un impacto que va mucho más allá de determinados sectores, porque no solamente esto impacta negativamente sobre el comercio internacional y, por tanto, nuestras exportaciones, pero además, al afectar la confianza
y al elevar la incertidumbre, el clima de incertidumbre, pues esto tiene una repercusión que va mucho más allá del sector exterior. Pero bueno, si hablamos de sectores, se puede decir que el sector agroalimentario, determinados bienes de consumo, como por ejemplo el calzado, o también algunas industrias de bienes de capital con mucha especialización, ¿no?, de determinados productos hacia Estados Unidos, van a ser los que más van a sufrir el impacto negativo de esta situación. Se dice que los mercados, en especial el mercado de deuda, el mercado de bonos, es el que son los que han doblado el brazo a Donald Trump, y por eso esa tregua de 90 días en los aranceles recíprocos, en los aranceles máximos, ¿no? Claro, realmente lo que está de alguna manera frenando las iniciativas del Ejecutivo norteamericano es la economía, pero más concretamente los propios mercados. Es decir, si miramos, por ejemplo, el caso de los aranceles recíprocos, se anunciaron el 2 de abril y ante la reacción muy negativa, con riesgo incluso de crisis financiera, pues el presidente Trump anuló, o por lo menos puso en entredicho esos aranceles recíprocos. Por tanto, es el riesgo financiero el que, cuando se intensifica, el que hace que, el propio Ejecutivo recule, se retracte en su ofensiva arancelaria, y que va mucho más allá, es decir, que incluso, de alguna manera, pues obliga a tener una actitud un poco más suave, poniendo, por ejemplo, de alguna manera, pues imponiendo excepciones a algunos aranceles que se habían impuesto, por ejemplo, en el caso de China, aranceles que podían haber perjudicado gravemente los sectores tecnológicos norteamericanos. Ha permitido la importación de determinados componentes tecnológicos para que estos sectores puedan seguir produciendo, ¿no? Entonces yo creo que es la economía la que está frenando las iniciativas diversas, variadas y muchas de ellas colosales de la presidencia norteamericana. ¿Hasta qué punto hay riesgo de desviación de las exportaciones chinas, de productos chinos, hacia Europa? Porque esta puede ser otra de las derivadas de esta crisis, claro. Bueno, concretamente esto es un riesgo muy importante, ¿no? Que no se dio en el primer momento de Trump. También hubo, digamos, una ofensiva arancelaria. Se impusieron una serie de aranceles, de tarifas excepcionales a algunos sectores, pero esto no fue, digamos, una ofensiva global. En este caso sí lo es, y particularmente en el caso de China y otros países asiáticos se enfrentan prácticamente a un cierre del mercado norteamericano, porque un arancel del 100% o por encima del 100% prácticamente significa que no pueden exportarlo. Entonces, evidentemente, estos países van a intentar colocar lo que no pueden vender en Estados Unidos, van a intentar colocar en otros mercados, y particularmente el europeo, que es un mercado solvente, con mucho poder adquisitivo. Y precisamente estos sectores, algunos de los sectores más afectados por los aranceles en Estados Unidos, también van a sufrir la competencia de China. Por ejemplo, el sector de bienes de consumo duraderos, ahí se puede anticipar digamos una entrada pues incrementada, ¿no?, de productos chinos de otros países asiáticos que van a entrar en competencia directa con productos españoles y de otros países europeos. Y ya la última pregunta. Da la sensación en las últimas horas que Donald Trump y su equipo, el equipo gubernamental de la Casa Blanca, han dado unos pasos hacia atrás, un ligero repliegue frente a China. Se puede reconducir la situación, pero o los aranceles se quedan y el daño también. Bueno, el daño ya está hecho, es decir, en todo caso, esto ya es una importante perturbación para la economía mundial. Ya vemos que la economía norteamericana, se está frenando de manera muy abrupta, ¿no? Entonces, yo creo que esto ya tiene un impacto en la economía global. Y por otra parte, lo que es el conflicto comercial con China, va a perdurar. Si bien la relación comercial con Europa puede suavizarse, pero en el caso de China no está tan claro, porque realmente finalmente es el principal objetivo de esta política económica, es intentar frenar el ascenso de China. Estamos ante una pugna tecnológica y por el liderazgo geopolítico mundial, y el principal objetivo de Estados Unidos es precisamente cambiar las tornas y que recupere la iniciativa Estados Unidos. Por tanto, yo creo que esos aranceles en el caso de China en buena medida se van a mantener, van a cambiar algunos, modificarlos o
digamos, suavizar esa política en algunos casos muy concretos, pero en general yo creo que se van a mantener en el caso de China. Pues Raimon Torres, director de Coyuntura Económica de FUNCA, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. A vosotros, ha sido un placer, gracias. La mirada económica. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado su brazo a torcer y pocas horas antes de que finalizara el plazo dado por la OTAN, presentaba esta semana el incremento de gasto en defensa para alcanzar el 2% del PIB, tal y como exige la alianza. Otra cosa es lo que ocurra a partir del verano, que exigirá el 3%. En total, el gasto militar español superará este año los 33.000 millones de euros, con un aumento adicional de 10.470 millones. Según el propio presidente del Ejecutivo, es una subida proporcional a los compromisos del país. Y también proporcional a los desafíos a los que se está enfrentando tanto España como Europa en este contexto geopolítico y tecnológico tan cambiante. Y la promesa es hacerlo sin tocar otras partidas de gasto. Se va a hacer sin subir impuestos, sin tocar un céntimo de euro la inversión en el estado del bienestar y sin incurrir en un mayor déficit público. El problema es que se hace sin unos presupuestos del Estado. El día 7 acudirá al Parlamento a explicar este incremento del gasto en defensa, que es rechazado por Sumar y por Podemos. En este caso, la formación morada ha encontrado un campo de batalla en el que se siente cómoda, como expresa su líder, Ione Belarra. Que toda esa gente que ve cómo se están gastando su dinero, porque es su dinero, de sus impuestos, en políticas públicas de rearme y de defensa, que salga a la calle, que se movilice para dar una respuesta a este gobierno, que es un gobierno de guerra. Frédéric Mertens, director del Departamento Jurídico de la Universidad Europea de Valencia. Gracias por acompañarnos en la mirada económica de Onda Cero.es. Muy buenos días. Bueno, vemos cómo el plan del gobierno para incrementar el gasto en defensa, para alcanzar ese 2%, tiene muchas definiciones. Ese 2% del PIB, la exigencia de la OTAN, tiene muchas definiciones. Unos lo califican de parche, de simplemente un parche para salir del paso, y otros creen que sí que hay una visión estratégica en cuanto a las necesidades militares. Bueno, yo soy casi partidario de la primera definición, que me parece sí, un cierto parche, pero también hay que reconocer que el gobierno español se encuentra en las mismas dificultades que otros gobiernos de países miembros de la OTAN, porque pues los otros gobiernos también están presionados con la exigencia, tanto por la necesidad de reforzar la defensa, la defensa colectiva de la OTAN, y presionar a la vez por la amenaza de Trump de hacer pagar la factura a todo el mundo. De todas maneras, la guerra de Ucrania empezó hace 3 años. Da la sensación de que las necesidades militares, las necesidades de defensa de los países de la OTAN tienen que ver con la distancia con la frontera de Rusia. Todo lo que ocurre a miles de kilómetros respecto a Europa, pues, o a la Europa occidental, parece ser lejano, pero también las fronteras de la OTAN se han desplazado hacia el este. De una cierta manera, la OTAN se ha acercado, o nos hemos acercado, a un enemigo potencial que con el tiempo y los años ha vuelto a ser real, porque en el pasado era la Unión Soviética y Putin ha convertido Rusia como una especie de segunda Unión Soviética sin la ideología comunista o sin cualquier ideología, y si hay una, pues es la del imperialismo ruso. De los 10.470 millones de gasto adicional en defensa aprobados por el Gobierno, menos del 20% va directamente a la compra de armamento y munición. ¿Esta cantidad, que no llega a 2.000 millones, es suficiente? Es claramente insuficiente, pero hace falta que empezar por algo, si puedo utilizar esta expresión, y el hecho de que
hay unas compras en el extranjero, es el indicador de la necesidad de industrializar, iba a decir reindustrializar, pero no es el caso aquí en España, de industrializar todo el sector, del armamentístico, porque esto es vinculado directamente con la soberanía de un Estado que pretende defenderse de cualquier agresión externa. La OTAN aceptará estas cuentas tal y como se han diseñado, y más cuando en la próxima cumbre se va a hablar de la exigencia de llegar al 3% del PIB en el gasto de defensa. ¿Es posible para España alcanzar estas condiciones y además sin pasar por el Parlamento? Que esta sí que es otra de las novedades, claro. Bueno, varias respuestas en esa misma pregunta. Empezando por lo último, ¿es posible evitar el Parlamento? Tenemos una Constitución, pero también comparándonos con otros países muy cercanos a nosotros, como Francia, hay también otra vez una tendencia que aparentemente sigue la misma que la de España o que del gobierno actual en España, es de evitar el Parlamento cuando se trata de tomar decisiones, entre comillas, radicales, a sabiendas que si pasaran por el Parlamento podía haber un bloqueo, y un bloqueo podía afectar drásticamente el avance de un proyecto necesario. Aquí se trata del proyecto de defender, de mejorar la defensa o mejorar o incrementar el gasto en la defensa de este país, con lo cual hay una necesidad para el gobierno de Sánchez de, si no llegar al 3%, por lo menos atender hacia esto. Y creo que vamos en esa dirección. Pues Frédéric Mertens, director del Departamento Jurídico de la Universidad Europea de Valencia, gracias por estar con nosotros en la mirada económica de Onda Cero.es. Ha sido un placer hablar con vosotros. La mirada económica, un podcast de Onda Cero. El mundo de la empresa está también muy relacionado con el sector de la defensa en esta semana. Indra ha contratado a KPMG para estudiar una posible integración de Escribano Ingeniería, la empresa familiar del presidente de Indra, Ángel Escribano. Esta empresa de ingeniería con sede en Alcalá de Henares controla el 14% del capital de Indra, donde el Estado, a través de la SEPI, tiene el 28% del capital. Para completar la maniobra, Javier Escribano, presidente de Escribano Ingeniería y hermano del presidente de Indra, pues ha declarado que la compañía que preside no está en venta y que, por supuesto, vale más de 1.000 millones de euros. Indra es una empresa que quiere aprovechar los aumentos en los presupuestos militares, en los presupuestos de armas, armamentísticos, en defensa del viejo continente y de España. Recordemos que Indra recientemente compró la empresa de satélites Hispasat y muestra interés para la adquisición de instalaciones asturianas de Duro Felguera, y también ha hecho una oferta para la compra de Santa Bárbara, de la Yankee General Dynamics. Lo que ocurre es que aquí los norteamericanos han dicho que no es. En juego están miles de millones de contratos en programas de armamento, como blindados, telecomunicaciones, misiles o artillería autopropulsada. La metamorfosis económica. Es el momento de acercarnos con Patricia Gijón a las novedades de la metamorfosis económica. Multa de la Unión Europea a Meta y Apple por prácticas monopolísticas. Bruselas multa a Apple con 500 millones de euros y a Meta con 200 millones por violar la ley europea de mercados digitales. Desvincula la sanción del pulso comercial con Estados Unidos y defiende aplicar la ley por igual independientemente de la propiedad de la compañía. Almaraz, más cerca del cierre a pesar de las crecientes voces en contra. El Gobierno da un paso más para el desmantelamiento de la central nuclear programado para su primer reactor en otoño de 2027 y lo hace al aprobar en Consejo de Ministros que la empresa pública Enresa contrate el servicio de ingeniería para el desmantelamiento de las instalaciones. Iberdrola, Endesa y Naturgy se reunirán en un mes para decidir si solicitan ampliar la vida de Almaraz.
Los beneficios de Tesla se hunden un 71% en el primer trimestre, mientras Intel prepara el despido del 20% de su plantilla. La medida que estudia el fabricante de chips podría afectar a 20.000 empleados dentro de un ambicioso plan de reestructuración interna. El recorte de plantilla se sumaría a las salidas ya registradas durante 2024. Güero será el nuevo Bizum a nivel europeo. Los bancos europeos unen fuerzas para crear una red interbancaria europea capaz de competir con Visa, Mastercard o PayPal. La idea es crear una especie de Bizum a nivel europeo bajo el nombre de Güero, que procede del inglés we, nosotros, unido a euro. La iniciativa de pagos europea considera que se trata de una necesidad para fomentar la independencia y la soberanía de los pagos. Más noticias sobre la transformación económica en OndaCero.es. Para los españoles, la vivienda es el principal problema del país, su escasez, su carestía, según las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas. El Gobierno ha aprobado esta semana el proyecto estratégico para la construcción industrializada de vivienda, un PERTE que contará con una financiación de 1.300 millones de euros, como apuntaba la ministra Isabel Rodríguez, y que pretende también atraer trabajadores a un sector, el del ladrillo, donde falta mano de obra, tras la huida general durante la gran recesión. Vamos a mejorar las condiciones laborales de 1.400.000 trabajadores del sector. Vamos a abrir la puerta a los jóvenes que hoy aún tienen temor en entrar en este ámbito. Vamos a generar empleo en todos los territorios, dando capitalidad a este sector. La idea es construir, con estos fondos europeos, unas 15.000 viviendas al año, con estos sistemas industrializados, prefabricados, que agilizan procesos y recortan costes. La mirada económica. Ignacio Rodríguez Burgos. Es todo. Muchas gracias por su atención, por estar con nosotros una semana más en La Mirada Económica de OndaCero.es.